Hernán Rojas es una leyenda. En los años 70 estuvo literalmente en la cocina del rock. Dejó todo para ir a Los Ángeles, California, a trabajar como ingeniero de sonido en el estudio Village Recorder, con artistas como Fleetwood Mac, Prince, Van Halen y Eric Clapton. Hernán estuvo ahí, como un alquimista mezclando sonidos que hoy son parte fundamental de nuestra existencia. Roll the Bones. Hernán Rojas, bienvenido a Roll the Bones. Buenos días, Felipe. Un placer estar aquí en Roll the Bones, una buena canción que ya comentábamos antes de empezar. Tiene todo este tema de Rush y inspirador en sus temáticas, en todo. Y por otra parte, también agradecerte que esto tuvo un tiempo de gestión para llegar acá, porque yo vivo en el sur, en Puerto Varas, así que a 1000 kilómetros de distancia, pero aquí estamos. Buenísimo, para mí es un honor tenerte acá. Fuiste de los primeros invitados que se me vino a la cabeza cuando empecé a cranear este proyecto, porque finalmente se trata de historias de vida, de gente que se la ha jugado por algo, y creo que tú cumples con esos criterios con creces. Así que vamos a hablar de música, vamos a hablar de tu historia, vamos a hablar un poquito de todo. Como disclaimer, vengo saliendo hace un par de días del concierto de Tool, que fue una bomba atómica. Y este programa se habla mucho del poder de la música, a nivel individual, a nivel colectivo. Y claro que me hizo pensar muchas cosas ese concierto, te desarma. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es, desde tu punto de vista de ingeniero de sonido, ¿qué tiene la música que nos mueve tanto, que nos hace vibrar? ¿Cómo veis tú el efecto que tiene la música en el ser humano, tanto a nivel individual como colectivo? Esa pregunta es la pregunta que, sin ponerle palabra, pero subconscientemente probablemente, o intuitivamente y en el cuerpo la sentí de muy pequeño. Y ha sido lo que me ha movido toda la vida. Y cuando ya le pude poner palabra, se tradujo en cosas específicas, en irme a Estados Unidos, en estudiar ingeniería, en atreverme a tirarme a este río correntoso, partir la aventura y eventualmente también, no solamente desde la mirada de la ingeniería de sonido y producir bandas notables, sino que también desde la mirada de cómo es el poder de la música, que es como la energía atómica, digamos, cómo la contienes, cómo la conviertes en una turbina, llevarla a los procesos humanos, que da para largo, pero ya lo conversaremos. Pero el poder de la música es esencial, y me adelanto un poquito, Felipe, el poder de la música, que fue lo que descubrí eventualmente, es lo que nos hace a los seres humanos, a los Homo sapiens, lo que somos. O sea, sin esa capacidad sonora musical inicial en las cavernas de nuestros antepasados no estaríamos aquí. O sea, los que estamos acá presentes nos debemos a un linaje que viene de distintos lugares de África, de Europa, que sobrevivió gracias al poder de la música y al otro poder que está totalmente complementado, que es el poder gestual, o sea, la expresión del cuerpo, no las palabras, sino que las caras, ¿cachai? Como lo hace Mick Jagger, digamos. Sí, claro. Es muy primitivo y Sí. de niño, o sea, si yo te preguntara cuáles fueron los sonidos de chico que te empezaron a generar así booms internos cuando tú eras niño, qué bandas escuchabas y cuáles fueron los primeros grupos con los que rayaste, qué te hizo clic cuando eras chico? Mira, yo sentí como una especie, y voy a hacerlo bien, así como una aventura. Sentí como estos tambores lejanos, sentí unas guitarras distorsionadas, sentí una melodía, unos ritmos, unos pulsos, unas voces que me empezaron a cautivar. Primero, tempranamente con lo que se llama el proto-rock, pero no con un efecto tan poderoso como fue después cuando ya partió el rock en definitiva. Cuando hablo del proto-rock hablo, ¿no es cierto?, de los Elvis Presley, de Chuck Berry, de Buddy Holly, de todos estos Empezaste artistas a mover la patita. que fueron los que iniciaron. ¿Ah? Bo Diddley, no puedo dejar de mencionarlo. Y claro, empecé a mover la patita, pero todavía no tenía la sofisticación profunda musical sonora que fue lo que me cautivó después cuando escuché a los Beatles. Y de ahí empezó este viaje de descubrimiento de Rolling Stones, Pink Floyd, Bob Dylan, Led Zeppelin, The Animals, Allman Brothers, y así una serie de bandas, Fleetwood Mac en su época del blues, la época de Black Magic Woman, que en cada álbum, cada artista que llegaba en esa época pre-internet, para los Claro. que vivieron en esa época, el regalo era cuando alguien tenía un vinilo. Un vinilo que te lo traía un tío, un abuelo, o alguien que viajaba mucho y le llegaba a alguien y ese vinilo circulaba y tú decías, wow, y lo ponías y bajabas la aguja, que era todo un gesto, sentía el
Y ahí de repente esta canción, yo me acuerdo de haber escuchado Ponte tú Led Zeppelin 1 y me voló la cabeza. O Pink Floyd, los primeros álbumes, Astronomy, Dominate y todas esas canciones, Set the Controls for the Heart of the Sun. Después todos estos mensajes, todo este llamado a la acción de Bob Dylan, de los Rolling Stones, de los Beatles, de diferentes formas, unos más en la calle, unos más en la cabeza. Entonces, toda esta conjunción de cosas, más lo que estaba ocurriendo en la sociedad de los jóvenes, en la contracultura, fue lo que se empezó como a confabular y finalmente quedé abducido por esta fuerza. Y dentro del universo musical, yo creo que el rock tiene un lugar especial, ¿o no? O sea, como, ¿qué tiene el rock que marcó una época que hasta el día de hoy es una herramienta de cambio, como decís tú, social, personal, genera identidad? Como que dentro de los estilos musicales el rock es determinante, ¿o no? Sí, yo diría que el único otro movimiento que también ha generado cambio, pero está muy íntimamente relacionado con el rock, porque de hecho se ha fusionado, es todo lo que ha ocurrido, y además es que si somos justos, son los padres del rock, digamos, que es el blues, Ya. ¿cierto? El blues, el soul, el spiritual, todo eso, esta corriente que viene de la esclavitud, de los que fueron robados de África, ¿no es cierto? Y traídos a Norteamérica, bueno, al igual que en Brasil, en Centroamérica, se junta con otra vertiente, que es la vertiente de los inmigrantes blancos pobres, muy pobres, que llegaban especialmente a la zona de las montañas de la costa este, que se llaman los Appalachians, y eran irlandeses la mayoría. Entonces traían su folk, y un folk que fue evolucionando en la medida que había que con la música sobrevivir, o sea, Sí, cómo claro. cantabais tus dolores, cómo cantabais o lograbais así como buscar esperanza. Entonces, estas dos corrientes que se juntan, de ahí nace el rock. Entonces, ahí hay un cuento antropológico y también profundo, yo creo, como del ADN, de la biología, todo, que al unirse le da demasiado poder al rock. Mucho más que cualquier otro movimiento musical que eran más de la cabeza, más intelectuales o más de ciertos acordes, ¿cachai? Aquí había una cosa humana, una fuerza de sobrevivencia. Y a eso súmale una generación de posguerra que estaba lista para romper las cadenas, que había sido controlada, no tenían voz, veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra también, pero en Estados Unidos especialmente el gobierno de Eisenhower, que era muy conservador, entonces a los jóvenes los tenían como guardados en su casa y la imagen era estas casitas de reja blanca con el papá que llegaba y la mamá estaba esperando y los niños bien peinaditos y los jóvenes cuando crecen no quieren más. Entonces estaba como el ecosistema muy prendido para que un cierto tipo de música con ciertos ritmos, riffs y todos esos cuentos encendiera la hoguera. Ahora te escucho y en el fondo el efecto que tuvo el rock en mi vida muchos años después es bastante similar. Ahora, lo que me llama la atención, y ahí nos vamos metiendo en tu historia, es que tú empezaste a vivir estas cosas cuando todo se estaba cocinando, Sí. en los 70. ¿En qué minuto tú desde Santiago de Chile decís como me volvió tan loco la música que quiero ser parte de esto de alguna forma? ¿Cómo decidís tomar Mm. acción y meterte al mundo del sonido y de la música? Sí, ese es un buen punto porque en esa época era mucho más difícil que hoy día. Sí, claro. Tomar un avión o saber, tener información. Claro, aquí está la revista Rolling Stone y otra que vemos información. En esa época casi no existía información, ni siquiera en papel. Es lo que tú leías en los álbumes, Las, las, las- grabado por o alguna declaración. Este álbum, como el Queen, este álbum fue grabado sin sintetizadores y otros mensajes. Pero yo empecé a soñar oyendo radio, esto de oír a través ¿cómo se llama? De las ondas sonoras, primero de la frecuencia de las radios, después en una radio a pila, en una radio de tu abuela, en una radio grande, y como empezar a soñar con esta música y decir, chuta, yo quiero ser, y eso fue lo que dije, quiero ser parte de esa escena. Y era lejano, lejano. De hecho, entre medio estudié leyes porque mi familia quería que tuviese una carrera formal, pero seguía con el sueño. Y un día en enero de 1974 parto desde Valparaíso en un barco. Y esto gracias a que no tenía ni un peso, mi papá tampoco, y tampoco creía en lo que yo iba a hacer. Me decía, pero ¿qué vas a hacer? Y junto, paso el sombrerito, me consigo un pasaje en un barco de carga y me consigo muy poca plata, un par de cientos de dólares y parto a la aventura. ¿Cachai? Y esa fue la... ¿Pero partiste de qué? ¿A ser músico? ¿A formar una banda? Inicialmente a estudiar música, Ya. porque no conocía la carrera, no sabía que existía la carrera, no existía nada. Era un poco como el viaje
el viaje del héroe, el viaje de la Ilíada, ¿ah? Cuando parte, ¿no es cierto?, y se enfrenta a Ulises a todas estas cosas, ¿ah? A los cantos de sirena, al cíclope. Y la verdad es que fue así, me encontré con muchos desafíos, pero por una parte tenía estas fuerzas que son inexplicables que me ayudaban siempre. Habían signos, por ejemplo, llevaba 3 cassettes en el barco, que era un barco que no se pasaba bien, no era un barco No era un no, crucero. no había ni piscinas ni bares llenos de buenos tragos de fantasía. A lo más jugábamos cacho con los marineros, con los oficiales y tomábamos una cerveza. Pero los 3 cassettes que llevaba era uno, Revolver de los Beatles, que es mi disco favorito, un mixtape con todo tipo de mezcla de rock progresivo que me gustaba mucho, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, todas estas bandas, y el folk rock de Crosby, Still Nash, Neil Young, todo eso, Eric Clapton, y el tercer cassette era Fleetwood Mac. ¿Cachai? Era un signo, pero Wow. yo no tenía idea que iba a trabajar con ellos, no sabía que existía la carrera de sonido, hasta llegar a Estados Unidos, empezar a estudiar música y en el camino decir, no, es que hay algo más que lo que a mí me gusta, porque también cuando chico yo era de esos que desarmaba las radios, los juguetes, estaba siempre leseando con las cosas electrónicas. ¿Y llegaste a Los Ángeles a qué? O sea, A estudiar música. ¿pero estabais solo? ¿Cómo son esos primeros días en LA? Bueno, había habido un grupo que había partido antes que mí, de amigos, algunos compañeros de colegio y otros que tenían que ver con Jesucristo Superestrella, la ópera rock que habíamos hecho en Chile. Esa la hicimos en el año 72 y 73. Con la banda rock, con la sinfonía, con todo, o sea, a todo cachete en el municipal. En la banda, por ejemplo, estaba Eduardo Gatti y muchos otros músicos de bandas emblemáticas de esa época. Qué bueno. Gente de Agua Turbia, gente de Los Escombros. Y entonces ya estaba todo este antecedente del rock. Y allá empiezo a estudiar música, trabajaba porque no tenía plata, pero de repente digo, hay algo más. Y también nuevamente aparecen estos signos en el camino, que aparece en el diario del domingo, del LA Times, un aviso así, no me acuerdo si la página entera o no, que decía, se abre la carrera de Ingeniería de Sonido, ven, conoce de qué se trata, o sea, un open house, una invitación a conocer. Y me acuerdo ir a este lugar y decir, es que, o sea, toda mi vida he estado esperando esto. De aquí soy. Claro, y estudié. Y me gradué, terminé, y junto a otra chica americana que somos amigos hasta el día de hoy, que también se graduó, gran ingeniero de sonido, Lenise Bent, aplicamos a este estudio, pero en el caso de ella lo hizo formalmente, era muy difícil conseguirse pega, es como, ¿cachai? Es como llegar a ser futbolista y haber tenido algún grado de éxito acá y llegar a las Premier Leagues y decir, oye, yo quiero jugar en el Manchester O sea, United. está ahí en Hollywood, en los 70, todo pasando, Todo todos pasando. querían estar ahí, o sea... Exacto. Todo el mundo quería ser actor, todos querían ser rockeros, todos querían ser sonidistas, productores, etcétera, directores. Entonces, fue un milagro a través de una chica chilena de Valparaíso, que era parte de este grupo de amistades que teníamos, que dice, estás estudiando sonido, yo conozco a alguien, doy un estudio, es un estudio chiquitito, que ya, pues, yo te voy a conseguir contacto para que vayáis. Voy, golpeo la puerta a este lugar que nos decía mucho por fuera, y entro y es como entrar al mundo de Alicia del País de las Maravillas, y lleno de espejos, discos de oro, era una locura. Y ahí me consigo esta entrevista con el ingeniero jefe, que me hace pasar, y después de varias preguntas, me pregunta si yo hablo portuñol, y las preguntas las contesté correcto porque había estudiado. Y esa era la diferencia de la gente anterior que los mandaban a servir café, ¿cachai? Y partía y de más abajo. Ya. Y ahí iba escalando. Algo vio en ti que dijo este cabro... Y sabía, porque entendía lo que era el lenguaje de ser ingeniero de sonido, ¿cachai? Ya. Y me preguntó si yo hablaba portugués. Entonces, Montero, ¿por qué me preguntáis eso? No, porque hay un artista brasileño aquí grabando, nadie habla el idioma, no conocen esta música, y además no nos gusta cómo trabaja el segundo ingeniero y lo vamos a despedir. Y entonces dije, sí, yo hablo portugués, así como, así pues, muy chileno, así, finteando ahí. Sí, por supuesto. Y la verdad es que hablaba un poco porque escucho mucha música brasilera, escuchaban por mi papá, al cual le debo mucho porque oí mucha música a través de, que es un detalle que debo comentarle a toda la gente que le gusta el sonido, que quiere estudiar sonido, que quiere meterse en el mundo audiovisual, igual que ver películas y leer libros, es que oír mucha música. Sí, O sea, claro. tenés que desarrollar tu estética, Claro. tu conocimiento estético para poder tomar alguna decisión el día de mañana, digamos. Entonces, eso me ayudó, me dieron la pega y no voy a creerlo, porque ahí descubrí que ese estudio grababan todas las grandes bandas, o sea, desde Bob Dylan a Rolling Stones, y ahí parte el viaje. ¿Y quién era el brasilero?
Milton Nascimento, nada menos, con Herbie Hancock y con Wayne Shorter, ¿cachai? Y con una serie de otros músicos brasileños muy conocidos, algunos que tocaban en Estados Unidos, estaba el trombonista de Chicago, estaban el percusionista que después el que hace el shaker de Billie Jean, y así, Paulinho da Costa se llama él, así parte la aventura. Y este lugar era Village Recorder. Sí, que todavía existe. Cuéntanos un poco de contexto, ya lo adelantaste, que habían grabado los grandes como Sí. Bob Dylan, los Rolling Stones, pero cuéntanos un poco qué pasaba en ese lugar y tú cómo te enfrentas a este lugar siendo un cabro que está empezando en una ciudad desconocida y, no sé, primera pega, Milton Nascimento. O sea, ¿cómo enfrentaste a ese lugar? Sí, es algo que lo he pensado en el tiempo y últimamente lo he estado pensando más todavía, porque justo estoy a punto de abocarme a un segundo libro, porque el primero es Get Tusk, que el que escribimos sobre cómo hicimos Tusk de Fleetwood Mac, pero este ya un poco más a fondo, más completo, y es cuál es la energía que tiene que ver con tu pregunta inicial y con quizá el sentido de este programa también. ¿Qué es lo que te puede mover a hacer algo que es casi inalcanzable y que no tenés miedo? Y que te podéis tirar a la aventura, al río, subir la montaña, sin pensar que te podéis caer y morir. Figurativamente. O sea, yo no me iba a caer de una montaña, pero sí iba a caerme de un sueño del cual estaba súper lanzado y comprometido. Y quizá había sido frustrado toda mi vida. Entonces, esa energía no me protegía y no me cuestionaba. ¿Cachai? No me decía, oye, así como perro golpeado, ¿qué voy a hacer aquí? Mira estos músicos, estas máquinas. Vamos para adelante, Vamos para adelante. Y quizás eso me ayudó mucho a nunca mirar para atrás, ¿cachai? A nunca dudar. Y, por otra parte, y esto es súper importante para toda la gente que emprende en nuestro mundo creativo, audiovisual, es que primero haber estudiado, segundo, estar siempre reforzando tu conocimiento, aprendiendo, que en esa época no estaba ni YouTube, ni los tutoriales, ninguna de esas cosas. O sea, entonces, ¿cómo lo hacía? Preguntando. ¿Y tu actitud era más bien piolita? ¿Era ahí el Piola. pajarito nuevo ahí mirando cómo se hacían las cosas? ¿O tuviste que mostrar personalidad? ¿Cómo te fuiste desenvolviendo ahí? No, mostrar personalidad, yo diría que en ese primer periodo no. Ya. Porque era hacer preguntas y nunca pensar que esto ocurre mucho en Chile, en distintos mundos, que la gente no se atreve a hacer preguntas porque piensan que los van a considerar tontos. O si tú cometí un error, y por eso en Estados Unidos se agradece cuando tú cometes un error y lo declaras. Lo confiesas. La primera vez en un equipo, porque todos aprenden, principalmente la persona, pero todos aprenden. Y quizás es un error que también abre una compuerta a algo que nunca se había visto con respecto al uso de un equipo, al uso de una máquina, ¿cachai? Entonces, todo ese tema fue la fuente de aprendizaje. Perfecto. Y también que yo me quedaba tarde, después de que terminaran las grabaciones, jugando con los equipos. ¿Y qué pasaba en ese lugar? Yo he leído y he conversado contigo y hemos escuchado estas historias, pero ahí empezó a pasar, no sé, Van Halen, Prince. Cuéntanos un poco como del día a día en Village Recorder y qué ibais viendo tú, qué bandas ibais descubriendo, qué pasaba ahí. Bueno, Village Recorder tenía la particularidad que el dueño no era un estudio solamente creado por razones comerciales o de la industria. El dueño era un excéntrico que había heredado una fortuna de una familia del East Coast, los que inventaron el spam, pero no el spam de los computadores. El jamón. El jamón, exacto. ¿Cachai? Y de ahí viene la palabra spam, porque es basura, la basura del computador o la basura que te están tratando de vender. Porque era como el chancho chino en la época de la Unidad Popular en Chile. Una cosa así. Entonces, este compadre tenía mucha plata, llegó a Los Ángeles, quería convertirse en estrella jazzista del piano, pero nunca lo logró. Y estaba metido en el mundo del rock y conoce muchos personajes, entre ellos Bob Dylan, se hace muy amigo, incluso a Charles Manson. Antes de que Charles Manson fuese asesino, digamos. Se dice que también de esa amistad nace este sueño de Charles Manson de conseguirse un contrato discográfico. Y al no lograrlo, le baja la locura y empieza a matar gente. Wow. Se dice eso. Entonces, este compadre construye estos estudios de grabación y que están más cerca de la playa, no están en Hollywood mismo, están en lo que se llama West LA y Santa Mónica, con el fin de que los músicos pudiesen grabar a todo cachete y a un precio muy razonable. Y siempre equipándolos con la tecnología que pudiese ser la mejor de los tiempos. Ahora, recordar que era el mundo análogo. Entonces, la escena ahí estaba Bob Dylan con todo su mundo, estaba The Band, que era la banda que
la banda que originalmente canadiense, que apoyó a Bob Dylan cuando pasó a ser eléctrico y después se convirtió en la banda misma en un hit. Grababa Eric Clapton, grababa Santana, grababa los Rolling Stones, grababan Goathead Soup, grababa Steely Dan, que es una banda de culto, Tremenda. y así muchas. Entonces me encuentro con esta escena y me acuerdo que después de Milton Nascimento viene una serie de discos con Neil Diamond, con Eric Clapton, el descubrimiento de Van Halen por Gene Simmons, que es un demo con el cual consiguen el contrato. Y que Gene Simmons me dijo, oye, compadre, mira, porque siempre dice, compadre, mira, estos van a ser los siguientes dioses del rock. Y después, lo mismo con Prince, que llega a grabar su demo, con el cual finalmente habían dos compañías discográficas que estaban peleándoselo, Columbia y Warner, y firma con Warner. Prince ya era un genio, y fueron mis primeras chances de ser ingeniero, sin asistente, sin nada. O sea, yo grabando directamente con Prince. Wow. Y este compadre diciendo, mira, tú obviamente eres blanco y no tenés idea cómo se graba la música negra, así que yo te voy a enseñar. Sí, olvídate de todos los conceptos que tenés, güey. Que ¿cómo se llama? El VU, que es el indicador de saturación, en el bajo no importa, compadre, métele. Ahí tengo dos preguntas. Una, tú pasaste de 0 a 100, o sea, Sí. de una apuesta pasaste a estar con Prince, con Van Halen, con todos. ¿Qué pensabas y cómo la hice? O sea, ¿cómo fuiste manejando un poco, como llegar tan rápido a un lugar tan deseable, ¿cachai? ¿Cómo fuiste manejando eso? Es que igual fue un largo proceso. O sea, Ya. antes de eso no conté la parte dura. Y trabajé en construcción, trabajé Claro. echando benzina, manejando grúa, vendiendo seguro, vendiendo auto. Entonces, traía esa escuela del rigor. Ya. Por lo tanto, no me iba a creer, no iba a ser como el típico futbolista que le empieza a ir bien y se va a la cresta, empieza a tomar, se empieza a enfiestar, se compra un deportivo y lo choca. Yo no pretendía hacer ninguna de esas cosas. Claro. Y recordando esta frase, es interesante compartirla, ¿eh?, con la gente que también está en nuestro mundo audiovisual y en todas las carreras, la verdad. Hay una frase de la película Casi Famoso, Almost Famous, Muy cuando buena. el periodista con mucha experiencia, el que dirige la revista, le dice al joven que va a hacer la práctica, le dice, mira, ándate en la gira con ellos, métete a todos lados, pero nunca pienses que estás en la banda. Claro. O sea, siéntate y vive el mundo de cómo lo viven los rockstars, pero no empecé a carretear como ellos, no te creáis uno de ellos, porque ahí vaya a cagar. Claro. Y de hecho, tengo una serie de cuentos que algún día los voy a terminar. Se trata de eso, de todos los personajes que yo conocí personalmente que no oyeron esa frase y quedaron botados en el camino. Heavy, pues hay que, claro, y me imagino también que la distancia entre el ingeniero y el artista, o sea, tú ponís ciertas condiciones para que se grabe el sonido, pero finalmente el artista es el que decide el sonido, cómo quiere que sea, y va a la siguiente pregunta. En el fondo, Prince te habla de la música negra, por ejemplo. ¿Aprendiste a trabajar con distintos estilos musicales? O sea, ¿cómo te preparáis tú como ingeniero para trabajar con funk, con rock, con folk, con metal, con, no sé, pues, ¿cómo cambian las condiciones de trabajo según el estilo de música? Sí, eso es súper importante porque, claro, yo nunca en esa época allá no me tocó trabajar con estilos tropicales. Mucho más adelante sí me tocó en Estados Unidos grabar un disco de salsa muy exitoso. Nunca había grabado salsa, pero había oído mucha salsa, entonces no me fue extraño. Pero, por ejemplo, trabajando con músicos de jazz, estaba toda la escuela del jazz y trabajé con varios más fuera de Herbie Hancock y Wayne Shorter. Trabajando con bandas de rock pesado y no pesado, o bandas de rock pop, también cada una tenía su lenguaje. Y esos lenguajes lo trabajaban entre la banda, entre el productor musical, que es un personaje clave, y el ingeniero de sonido. Y ahí se produce esa alquimia. Ya. Y ese aprendizaje de esa alquimia es lo que eventualmente me permitió ir creciendo. ¿Cachai? Porque es muy distinto grabar el bajo de Prince que grabar el bajo de Fleetwood Mac o el bajo de Van Halen. Claro. En todo sentido, estéticamente, a dónde lo pones en la sala, cómo lo ecualiza, cuál es el lenguaje estético en la mezcla. Y ahí tu bagaje personal, lo que habías escuchado, lo que habías leído, sumaba un montón, ¿o no? Sí, sí, pero te digo que sí, sumaba y me ayudaba a entender ciertos fenómenos o por qué alguien buscaba un sonido, porque también siempre tenía presente este tema de los Beatles, de que cuando parten, el estudio de grabación Abbey Road era muy como oficial, formal. De hecho, obligaban a los ingenieros y a todos los equipos a trabajar con overoles blancos, así, Ah, que mira. me recuerda mucho a Canal 13 en un periodo hace muchos años. Y
Y era todo, entonces los micrófonos se ocupan de esta manera. Si tú vas a usar un condensador, no puedes ponerlo muy cerca del bombo porque lo vas a reventar, o del bajo. Entonces, y ahí fue cuando Paul McCartney de repente dice, no, ¿sabes qué? Pongamos el micrófono pegado a la tela del parlante, al grill. O decía, ¿por qué no enchufamos el bajo directo a la consola? O Lennon decía, mire, yo quiero sonar mi voz como si estuviese en una nave espacial. Entonces, todo el tiempo estaban buscando forma. Y esa también es una parte, es tú, la parte del ingeniero de sonido y el productor musical, de cómo le agregan elementos al ya proyecto artístico que tiene una cierta madurez, algunos más, unos menos, para que todo se enriquezca y crezca esta propuesta musical. Perfecto. Y ahí, más allá de la ingeniería de sonido y de la alquimia, ¿qué tan fácil o difícil era trabajar con estas personalidades? ¿Por cuánto tiempo trabajaban? ¿Cómo influían los estados de ánimo, de drogas? ¿Qué sé yo? Me imagino que pasaron muchas cosas en ese periodo. ¿Cómo es manejar a estos monstruos artistas? Bueno, hay de todo porque obviamente son todos seres humanos, pero la sensibilidad artística es algo especial, la gente que la tiene, digamos, y en general detrás de esa sensibilidad artística no es siempre el caso, pero hay muchos casos donde hay graves dolores en los artistas. Cuando digo graves son heridas, porque Eric Clapton descubre que la que era su hermana no era su hermana, era su madre, por ejemplo, y lo que eran su padre eran su abuelo. Entonces, todo esto, distintas sensibilidades hacen que los artistas tengan una personalidad especial. Claro. En algunos casos también psicológicamente son un poquito más, no sé, vulnerables o más border o esto, este otro. Y por eso son todos grandes artistas y algunos terminan mal. Entonces, habían unos que sus egos, por sus inseguridades, hacían que las sesiones fueran muy difíciles. Otros porque sus egos se les había agrandado mucho por el éxito que habían tenido y trataban mal a la gente. No era la mayoría de los casos, era la minoría. Pero había que tener paciencia ahí, porque tú estabas ahí al servicio de. Claro. Y otros que eran súper buena onda. O sea, por ejemplo, Neil Diamond era un maravilloso personaje. Maravilloso. El mismo Milton Nascimento. En la banda Fleetwood Mac había de todo. Había de todo. Y así, ahí me tocó en la época cuando conocí a Clapton, cuando llega a trabajar, él estaba muy mal, muy bajoneado porque había sido adicto a la heroína y seguía haciendo y le costaba mucho salirse. Entonces estaba down. Y yo me acuerdo haberme decepcionado mucho. Yo era fanático de Clapton. De esta cosa que era como. Yo sentía que no estaba peleando por continuar este sonido que a mí me había gustado. Claro. A veces dicen que no hay que conocer a tus héroes. Sí, Uno se puede es decepcionar. verdad. Claro. O conocer ¿cuál es el otro dicho de la magia? Cuenta, o el santo no cuenta el El milagro. milagro, pero no el santo, Claro, claro. claro. Y hablemos un poquito de Fleetwood Mac, pues, ¿en qué contexto llegan a este estudio? ¿Cuál fue tu rol, tu primer acercamiento a la banda? ¿En qué estado estaba la banda cuando llegaron a Village Recorder? Sí, Fleetwood Mac, para quizás las personas que conocen la etapa posterior de ellos, parte como una banda de blues rock británica muy respetada. No digo exitosa en términos de ventas, porque en esa época, si era una banda de blues rock, no eras The Beatles, digamos. Pero muy respetada. Y en esa banda que tiene toda una historia con Peter Green, hace la canción, por ejemplo, Black Magic Woman, eventualmente tiene este sino que todos los guitarristas se vuelven locos y se van de la banda. Entonces, en ese contexto llega Fleetwood Mac a Estados Unidos sin guitarristas y empiezan a buscar a un guitarrista y ahí aparece en un estudio de grabación que le muestran, mira, este estudio de grabación tiene esto, te voy a poner una cinta para que escuches cómo suena. Y esa es Lindsey Buckingham con la Stevie Nicks, Ya. con un dúo que ellos estaban grabando un disco que se llamaba Buckingham Nicks. Y le dice, bueno, este guitarrista. Y ahí dice, pero viene con esta chica. No queremos una chica. No, es igual, ya, listo. Y ahí empieza la segunda etapa, que es exitosísima, y los conozco en el segundo disco, que es Rumors, que es uno de los discos más vendidos de la historia de la música, cuando estaban remezclando los singles. Y por alguna razón también, nuevamente, avisos en el camino y otras cosas, enchufamos súper bien, a pesar de que eran súper estrellas y incluso echados a perder totalmente, porque habían ganado toda la plata, todos los Grammys, estaban en la prensa todo el rato, pero por alguna razón enchufamos muy bien y me invitan al siguiente disco y ahí parte Tusk, Tusk. que era un disco que tenía el desafío de continuar el éxito de Rumors, que es siempre un error. Nunca podía ser lo mismo. Quizás Star Wars 2 en las películas se puede dar. Y Lindsey Buckingham se raya, se corta el pelo y dice, aquí para adelante yo soy punk, no soy más
hippie, ni soy más con este sonido bonito, yo quiero un sonido duro, áspero del punk. Y ahí empieza toda esta pelea, tensiones creativas que nos hacen meternos en este estudio construido especialmente para ello, con toda la tecnología de la época análoga, insisto en eso, 2 máquinas de 24 pistas sincronizadas, una consola NIF gigante, un estudio con todo tipo de salas, y nos internamos por 13 meses. Entonces imagínate lo que pasaba ahí, o sea, creativamente, humanamente, estábamos a veces arriba, abajo, y bueno, y ahí nace esta famosa historia mía con la Stevie Nicks. Claro, es famosa esa historia y ahí, claro, tú te fuiste acercando como personalmente a ella, desarrollan una relación y que finalmente igual tuvo como consecuencias artísticas. Tú de alguna manera como que empujaste un poquito a levantar su carrera, que quizás ella estaba en un rol más secundaria. ¿Cómo se fueron, más allá de la relación, no vamos a hablar de farándula, pero Sí. cómo se forma esa relación y qué implicancias tuvo finalmente en lo artístico? Pues mira, bueno como tú lo pusiste en palabras, yo nunca lo había formulado de esa forma, o sea, de ayudarle a levantar su carrera, que puede parecer un poquito así como creído o agrandado de mi parte, pero yo lo hice sin saber que ella estaba muy bajoneada porque la banda estaba muy peleada con ella, Ya, porque sentían que ella se creía mucho, la prensa la pescaba, es como en inglés se dice el darling of the press, a la regalona de la prensa. Y a su vez había terminado una relación con Lindsay mucho antes y después había tenido una relación con Mick Fleetwood. O sea, por eso es que esta banda es famosa por los fue- cruces. Y Mick Fleetwood se va con la mejor amiga de la Stevie, que se llama Sarah, que es la canción Sarah, Sarah. que es la famosa historia de la cual, bueno, entonces, ya lo voy a contar un poquito más, pero quiero volver a tu pregunta. Entonces la Stevie estaba bajoneada y la empiezo a ayudar a levantarse como así, oye, tenés que pelear por tus canciones, no podéis dejar que hagamos un álbum, todo este equipo, un álbum que finalmente fue doble y que tus canciones no estén en el álbum, así que empecemos a trabajarla, yo te ayudo. Y aparecen en sus demos en cassette esta canción Sara. Y le digo, ya, pues vamos a grabarla en un día que no trabajemos, hagamos el demo. En 24 pistas igual, con todo el equipamiento, pero sin la banda. O sea, era un piano, una referencia de bajo y una máquina de ritmo. Y esa canción, yo digo, esta canción tiene un potencial de hit y logro acortarla de la versión original de 24 minutos a como 10 minutos. Y esa versión yo se la pongo a Mick Fleetwood y le digo, por favor, sabes que esta canción me tinca que tiene potencial. Te pido un favor que toques tu batería y grabemos la batería a ver cómo suena. Y él la graba con plumilla, lo que le da un sonido muy especial. Y después convenzo a John McVie, que eran los 2 ingleses fundadores de la banda, 2, digo entre comillas, viejos, genios, y ahí empieza la canción a armarse. Y el desafío era convencer a Lindsey Buckingham, que decirle, sé que esta canción tiene potencial, porque Lindsey estaba muy tensionado con la Stevie. Y por alguna razón, Lindsey se cautiva con la canción y ahí empezamos a trabajarla. Y esta canción se convierte en un hit gigante que está en múltiples discos, compilaciones, en vivo. Qué Y linda eso, historia. Podemos hablar 2 horas de Fleetwood Mac y todas las implicancias, pero para resguardar el pero tiempo, tenemos sí, tiempo. estamos bien. ¿Cómo prosigue en el fondo tu carrera después de ya meterte como en una banda de una manera quizás más comprometida que anteriormente? ¿Qué viene después de ese disco Task? Mm, ¿Cómo proyectáis tu carrera después de ese hit con Fleetwood Mac? fue difícil porque imagínate que tú pones en pausa tu vida exterior por 13 o 14 meses o 15, porque la verdad es que está la previa y la post, y la pones en pausa con respecto a las otras cosas que pasan en las vidas de las personas. Entonces que hay un poquito así como fuera. Y también, no sé si te ha pasado a ti o cuando estás en un mundo tan sumergido, haciendo música o haciendo películas o haciendo el mundo audiovisual, te pasan cosas extrañas. ¿Ah? Entonces quedas como en un, no digo un inframundo, sería heavy eso, pero en una dimensión, y me costó mucho, pero la buena cosa es que había aprendido mucho, había pasado de ser asistente ingeniero a pasar a ser ingeniero en ese álbum porque el Lindsey Buckingham quiso que yo le grabara todas sus canciones y no el Ken Calais, que era el coproductor ingeniero, porque tuve un choque ahí grande y aprendí mucho, y también empecé esta relación con la Stevie y por lo tanto me empiezo a meter en la musicalidad de la Stevie como solista Ya, y participo de que de que ella acepte firmar por un sello independiente y empieza la producción de su primer disco, que se llama Belladonna, ya.
que está inspirado en mi mamá, el Bellatoni, ahí agradecimiento, que en paz descanse. Y ese disco es muy lindo, tiene canciones preciosas, con Tom Petty, con Don Henley de los Eagles. Trabajo harto con ella, trabajo con la Christine McVie también. Y después en algún minuto me vuelvo a Chile, y Ya. que fue por un año, en que trabajé con Eduardo Gatti, ¿Y por qué vuelves a Chile estando ahí por amor. Por Ah, amor. sí, generalmente es por eso. Claro, fue mi primera señora, que es la madre de mis hijos, que tú conoces. Sí. Y cuento lo de Gatti porque lo de Gatti había sido producto de estas horas que yo usaba para probar y aprender. Y con un músico que había tocado con Gatti en Chile, Carlos Fernández, que tocaba en una banda que se llamaba Embrujo, que era muy paralela a los Blobs, que era la banda de Sí, Eduardo sí. Gatti, grabábamos cada vez que teníamos un espacio. Entonces empezamos a meterle canciones que eventualmente se convirtieron en el primer álbum solista de Eduardo Gatti, que lo produje y lo grabé yo. Un álbum precioso que tiene una reversión de los momentos, tiene La Francisca, tiene muchas canciones que son emblemáticas de Gatti. Y así, bueno, el álbum, produje un álbum con Mazapán, trabajé con Hugo Moraga, trabajé con el primer disco solista de Miguel Piñera, que era un disco que había partido en Estados Unidos y que tiene músicos de Santana, tiene David Crosby, tiene otros músicos en Chile, un tremendo álbum. Más allá de esto de las apreciaciones que uno tenga de Miguel Piñera, o esto no tiene nada que ver con la política, sino que música, Claro. música. Y así, y ahí caché que en Chile no estábamos en plena dictadura, la cosa era dura, 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 y me vuelvo a Estados Unidos. Ya. ¿Y qué hiciste ahí en esa segunda pata? Y ahí me costó mucho volver a enchufarme en el mundo de las grabaciones, y trabajo con algunas bandas independientes que les empiezo a ayudar a conseguirse contratos, demos, un montón de cosas, y me consigo una pega en una discográfica, Ya. que era algo que yo siempre quería, porque quería entender el otro lado de la ventana, lo que pasa allá, ¿cachai? Y también lo que pasa allá desde la mirada, distribución, Comercial, comercial, claro. marketing. Se aprende mucho. El sello se llama Keitel, que fueron los pioneros de todo lo que es direct marketing. O sea, los avisos de televisión tarde en la noche que decían, compra el disco del verano, todos los bailables, los Beach Boys, Van Halen o quienes sean. Entonces aprendí mucho de eso. Qué Y buena. también hacíamos producciones propias. Eh, y así hasta que me vuelvo a Chile. Ahí te vuelves a Chile y te tocó una época con hartas bandas. Pues Sí. trabajaste con Viena, con Electrodomésticos, con Los Tres. Cuéntanos un poquito de pasar de LA, de trabajar con estas leyendas, a empezar a abrir una... No abrir, pero a recuperar una escena después de años bien difíciles. Pues. Sí, coincide, mira, o por qué yo llegué a Chile más bien, es porque la EMI y un par de sellos más, pero principalmente el sello EMI, empieza a contratar a todas estas bandas y empieza a potenciar una escena que los prisioneros habían empezado a crear. También estaba Emociones Clandestinas, en Concepción estaban los Electro, estaban los UPA, había muchas bandas que empezaron a funcionar, y Julián García Reyes, el dueño de Radio Concierto de aquella época y de Radio Horizonte, me contacta a través de una tercera persona y contacta a mi primera señora, y yo no estaba, yo estaba trabajando, y le dice, oye, quiero ofrecerle un contrato a Nan que se venga a Chile, y ella negocia por mí sin preguntarme. Y le dice, sí, nos vamos, ella quería volverse, Ah, ¿cachai? Y bueno, yo creo que hoy día, porque hay gente que me dice, pero ¿por qué volviste? Si claro. tenías todo allá. Pero hoy día creo que fue un buen momento, porque hay que pagar el piso cuando uno vuelve a Chile. ¿Y qué quiero decir con eso? No lo digo en el buen sentido de hacer un asado y tomar con los amigos. Pagar el piso significa aguantar lo que en Chile es muy mala onda, que es el boicot y el chaqueteo. Mira. Esto es primera vez que lo digo así al aire, Felipe, que a mí me dolió mucho. Hubo gente en ciertos momentos que decían, oye, Hernán no es ingeniero en sonido, Hernán nunca trabajó, tocó una consola, no entiende lo que es una consola, de puro, esta cosa chaquetera, ¿cachai? Y que la actitud debería haber sido lo contrario, o sea, tengo mucho que quizás de aprender con Hernán, porque viene de la liga, donde se juegan la Premier, ¿cachai? Entonces, eso fue duro, pero como yo era el director del estudio, también tenía control sobre la gente que yo contrataba y a cual entrenaba, que eso era muy bueno, tenía un muy buen equipo. Hicimos todos estos discos, UPA, Electrodomésticos, Bandada, eh, también Keko Yungue, Alberto Plaza,
Más adelante que trabajé con otras bandas como Inti Illimani, como Barroco Andino, ¿quiénes más? Aterrizaje Forzoso, Valija Diplomática. Wow. Qué heavy que llevo, creo que este es mi capítulo 11 o 12, ahí no sé en qué número va a salir, pero el concepto del chaqueteo se repite Así, ¿eh? frecuentemente. O Wow. sea, como que en Chile tenemos eso y qué difícil. O sea, deportistas, cocineros. Es un concepto que se ha repetido capítulo a capítulo y creo que hay que revisar eso. Revisarlo, exacto. Y es una cultura muy contraria a aprender, Sí, a mejorar tu nivel, qué ¿cachai? heavy. Y también revisar los estándares con los cuales tú trabajas. O sea, que no es llegar y aceptar cualquier cosa, ¿cachai? Y bueno, pero lo lindo fue que salieron todas estas músicas, todas estas bandas, y eventualmente la segunda pata de esto fue con un socio muy querido que es Andrés Pollack. eh, Creamos Sonus, que era un estudio de grabación ya hecho y derecho, máquina de 2 pulgadas, 24 pistas, consola grande, estudio con acústica gigante. Y ahí empezamos a grabar a los Parkinson, a los Tres, a Lucibel, a La Ley, con Andrés Boe, esa época, y Inti Illimani, como decía, y otras bandas, y un periodo muy lindo. Qué buena. Y ahí vino la radio. Y ahí vino la radio, pero eso fue, claro, bastante después. ¿Qué te dio la radio? Uf, hasta el día de hoy, y por eso es rico estar conversando, Felipe, que tú hagáis este programa, y ustedes, todo este equipo. La radio tiene esta cosa de, igual que hoy día YouTube y los podcasts y todo, de poder entregar entretención, historias que inspiren, ojalá. Y en este caso la Radio Futuro, que era la radio que a mí me encantaba, la radio del rock. Estuve, no sé, 12, 14 años haciendo el programa La Ley del Rock, con mi hermano mayor, digo yo, el gran Pirincho Cárcamo, que lo adoro, y todo el equipo de Futuro. Y después tuve un periodo corto también en Sonar, y en el sur ahora hay una radio eh, que ayudé un poquito ahí a darle onda, pero fue un periodo muy lindo de poder entregar más que solamente presentar canciones. ¿Ah? O sea, lo que estamos hablando aquí, la cultura en torno al rock, en torno al por qué suena tal guitarra o con qué te inspiraste para tal canción. Salir un poquito de lo técnico y entrar un poquito más en lo emocional, ¿o no? Sí, total. Y como para retomar con la pregunta del principio, hablamos al comienzo de este programa de algo más gutural, de algo más primitivo, pero a nivel emocional, ¿qué nos da la música? Yo sé que es una pregunta súper compleja, pero como te decía, crea identidad, te saca de problemas. Yo tengo un amigo con el que preparo estos programas, Martín Gellerstein, que me dio una frase de Kurt Vonnegut que dice como, parafraseándola en español, como no importa qué tan malas estén las cosas, la música siempre va a estar ahí y siempre va a ser buena. ¿Qué tiene la música que conecta a las personas? ¿Cuál es el poder de la música a nivel emocional? Bueno, el propósito de escritor Kurt Vonnegut, ¿eh? Qué increíble. Nietzsche decía, no se puede pensar en la vida sin música. Bach decía, lo más cercano a Dios, o uno puede ponerle otro nombre si quiere, es la música. Por ahí hay una frase de un santo que dice, orar cantando es lo más poderoso que existe. Y también uno lo puede llevar a cualquier religión, a cualquier mística o lo que sea. La música tiene este poder transformacional que fue lo que, en la derivada de lo que estábamos hablando antes, que fue lo que empecé a observar, ¿cachai? De todas estas bandas, de cómo una canción podía ser un himno que podía movilizar una revolución o un movimiento por la paz o la integración racial o lo que sea. O también una sanación personal, súper personal. Y de esa observación nace esta metodología que yo creé hace mucho tiempo, que en su época la empresa que creé se llamaba Great Place to Rock, donde trabajaba con empresas y equipos ejecutivos o equipos de empleados en pos de ciertos objetivos, que podían ser objetivos muy de desarrollo organizacional, ponte tú, un cambio cultural. ¿Ah? Y menciono aquí una marca, que es o una empresa gigante que se llama Colbún, empresa eléctrica chilena, que tenía la misión y el desafío de pasar de ser una creadora de energía, electricidad en torno a combustibles fósiles, a una que tú pudieses, ¿no es cierto?, utilizar nuestro ecosistema para crear electricidad. Y lo logran. Wow. Y nosotros fuimos parte de este equipo de transición. Y lo que había que cambiar
es lo que los gringos llaman el mindset dentro de la empresa. No sé cómo se puede, nunca he podido encontrar las palabras exactas, pero en el fondo, cómo tú piensas, qué es lo que piensas, qué es lo que está dentro de tu cabeza con respecto a entender esta transición en este caso. Entonces, fue súper lindo, y así con muchas otras empresas, pero yo sentía que igual me faltaba algo, y ese algo llegó el momento en que apareció un socio hoy día que me dice, te invito a que formemos una empresa para ir a trabajar con los niños en condiciones vulnerables en los colegios vulnerables. Wow. Y llevamos esta metodología, más otras cosas que hacía él. Él tiene un sello discográfico de metal que se llama E-Head y tiene un estudio, Germán Torres. Y hoy día eso es lo que hacemos. Hemos estado en, yo diría, más o menos unos 60, 70 colegios, en un universo cercano a los 40.000 niños, con todas sus comunidades, padres, apoderados, profesores, en todo Chile. Y ahí está el poder de la música. Y tú veis un niño TEA, que es un temazo, yo sé que nos quedan 2 segundos más, Felipe, este tema lo quiero mencionar, porque hoy día se habla mucho de los niños TEA, del maltrato, de que no se les entiende. Han habido casos heavy entre profesores, y nosotros tenemos ejemplos de niños TEA que pasaba eso, porque no los entendían. Entonces, un niño TEA de repente se puede poner violento, pero no es porque sea un niño malo, es porque tiene una condición neurodivergente. Cuando tú lo pones en una banda y ese niño empieza a cantar en una banda, y tengo el caso de Lucas en Lolol, en la municipalidad de Lolol, que a este niño le cambió la vida. Wow. Hoy día ya no tiene conflictos con nadie, todo el mundo lo quiere, él canta, se siente querido, respetado. Qué lindo, eso es rock al patio. Eso es rock al patio, sí. Qué buena. Y un poco haciendo el paralelo con los niños, con los colegios. ¿Cómo veis tú el escenario actual con la música urbana, el reggaetón, los narcomúsica, en contraste con el rock? Sí. No quiero hacer comparaciones, siempre son odiosas, pero toda la música es buena. ¿Cómo veis tú la escena local o la producción musical hoy día? ¿Cómo estáis viendo tú? Buena pregunta. Para nosotros, no es que el reggaetón sea nuestro enemigo. Para nada, musicalmente no. A mí personalmente no me gusta el reggaetón y la música urbana, pero a mí lo que me pasa con la música urbana es que tiene muy malos ejemplos. Todos los artistas, por alguna razón, o muchos artistas, hacen apología a la violencia, a andar con armas, al consumo de cierto tipo de droga, el maltrato de las mujeres, etc. Y por supuesto las actitudes gangsteriles. Entonces nuestra lucha es justamente con el rock, usarlo para evangelizar lo que es colaborar en una banda. O sea, hay muchos valores, digamos, en una banda: colaborar, ayudarse, la creatividad. Entonces los niños se empiezan a alejar de eso. Es complejo, o sea, es un flagelo más o menos. Increíble, porque muchas veces, o sea, no estoy diciendo con esto que el rock sea más virtuoso que otros géneros, pero generalmente cuando tú estás en experiencias colectivas, en conciertos de rock, conciertos de metal, hay una cosa comunitaria súper potente, po. O sea, y llevándolo a lo que decís tú de algunos ritos antiguos, es casi como una cosa religiosa, por así Totalmente, decirlo. un ritual. Sí. Nos falta música para ser mejor comunidad. O sea, ¿cómo crees tú que podemos ser más amigos en una sociedad que estamos súper peleados? Qué buen punto. Sí, nos falta música. O sea, de hecho, en los tiempos y en los países donde hay mucha música, primero vamos a los tiempos, es donde han ocurrido las mejores cosas en términos de unirse en torno a, por ejemplo, terminar con la guerra de Vietnam, ¿ya? O terminar la segregación racial. Por otra parte, como comunidades y personas y países, el país número 1 en bienestar del mundo es Finlandia, donde yo estuve harto tiempo haciendo charlas y talleres, y es el país número 1 en bienestar. Entre otras cosas, un dato anexo, es el país que consume más café del mundo. Y por otra parte, es la banda que más rock y metal tiene per cápita en términos de apoyo del gobierno, educación, escuelas de rock, etc. Entonces, una sociedad donde hay mucha música y mucha lectura, la gente lee mucho. Y una sociedad que se respeta. Increíble. Y tiene los mismos desafíos que nosotros. O sea, un país que era muy pobre, es un país que hoy día han llegado muchos inmigrantes y por lo tanto está ese desafío, pero la música. The Power of Music. The Power of Music. Roll the Bones. Roll the Bones. Te quiero agradecer enormemente este tiempo. Yo sé que estáis con hartas cosas y venís poco a Santiago, pero para mí ha sido un placer tenerte acá y tener esta conversación. Y ojalá que sea la primera de muchas. De muchas, que así sea así. Y con nuevos proyectos, ahí te iré contando. Felipe, invitar a toda la gente que se meta en nuestro sitio, nos siga en Instagram, Rock al Patio o rockalpatio.org, y vean y nos apoyen. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti.
Lo mejor.